Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. Agradezco el mensaje, ¿no? Que ayer esta mañana nos postean. Nosotros ayer difundimos justamente la situación en la autopista General Rumiñahui. Nos dicen: gracias a la radio por difundir la necesidad de agentes de tránsito en el puente 8 de la autopista General Rumiñahui que conecta Quito con el Valle de los Chillos. En algo mejora su presencia, pero no se comprende el porqué del tráfico sobre el puente que tiene ingreso a la Armenia. Nos están señalando eso. Indican que no tienen agentes de tránsito. Sin embargo, 5 agentes en las esquinas del Trébol para el control de pico y placa. Esto nos pasan, les traslado públicamente. Sería interesante que la Agencia Metropolitana de Tránsito tome nota de aquello. Ya está bien el control de pico y placa, sin duda. Pues, o sea, es una norma que tenemos que cumplir quienes habitamos en el Distrito Metropolitano de Quito, pero también hay que destinar esfuerzos justamente a poder contribuir a tratar de contrarrestar algunos cuellos de botella que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Bueno, corrupción judicial al alza, nos decía Santiago Basabe en su columna semanal del portal Primicias. Él es politólogo, investigador de Flaxo, analista, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Nos atiende telemáticamente el doctor Basabe. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Hola Fabricio, buen día a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. Gracias por la gentileza, doctora, los tiempos que nos juntamos telemáticamente. Acá junto a Belkis Sánchez y quien le habla, vamos a promover este diálogo. ¿Qué nos quiere decir con ese título de este artículo que fue muy comentado el día lunes? Corrupción judicial al alza, doctor. Eso precisamente. A ver, vamos desmenuzándolo, vamos. Que el país desafortunadamente no ha mejorado, no ha disminuido la corrupción judicial, sino que por el contrario en los últimos 2 años hay un incremento de esa corrupción, por un lado, lo cual es un dato que no es menor. Por otro lado, decir que comparativamente en América Latina, Ecuador es de los países más corruptos, por debajo solo de unos pocos, México, Honduras, por ejemplo, y decir también que como consecuencia de esto, a nivel mundial, el país está también entre los más corrupto que casi todos los europeos, más corrupto que la gran mayoría de asiáticos, más corrupto que muchos africanos. A veces desde esta parte del mundo tendemos a creer que la situación de América Latina, del país, es bastante mejor que el África, que muchos países, por los problemas políticos que han tenido, pero al menos en el caso de la corrupción judicial no es así. África tiene buena parte de sus países que tienen una posición mejor que la nuestra. Y eso en general da cuenta de un país que de a poco va perdiendo los valores, ¿no? Los valores éticos, los valores cívicos, porque además el hecho de que estos niveles de corrupción se den en el Poder Judicial de ninguna manera quiere decir que estén solo ahí. Es una cuestión estructural, es una cuestión sistémica que está en el Poder Legislativo, que está en el Poder Ejecutivo, que está en la sociedad en general. Hace una semana o 2 semanas atrás, en ese espacio que gentilmente tengo en Primicias, yo había publicado algo que tiene alguna relación respecto a la Asamblea. Y la crítica ahí era en el sentido, o el mensaje era en el sentido de que en general los ciudadanos nos molestamos con la Asamblea, decimos que la Asamblea es la reina de todos los vicios y de todos los antivalores. Pero en realidad la Asamblea no es sino el reflejo de lo que somos como sociedad, y eso nos puede doler y nos puede costar mucho creer, pero es la verdad. Si la sociedad ecuatoriana sería muy distinta, la Asamblea también sería distinta. Nuestros poderes públicos son el reflejo de lo que somos nosotros en el día a día, en lo cotidiano, y eso da cuenta, por tanto, de que tenemos un país que tiene una crisis enorme, una crisis de valores muy profunda, y que eso genera luego consecuencias en lo político, en lo social y en lo económico. Doctor, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. ¿Cómo atacar desde lo sistémico, desde lo estructural? Porque siento que a veces nos quedamos en el análisis como tal de lo que ocurre, pero poco avanzamos hacia dar solución a esto que identificamos como un problema. Y usted en esta columna también manifestaba que este es un tema que debe tratarse en la medida, o que podría solucionarse, digámoslo así, en la medida en que el Poder Judicial tome un nuevo rumbo. ¿Qué implica aquello?
Sí, Belkis, buen día. Yo creo que también las soluciones son sistémicas. Por un lado, el tema gubernamental, que la lucha contra la corrupción sea un tema realmente de la agenda de los gobiernos. No lo es, no lo ha sido y no lo es tampoco. Quizás porque de esa corrupción muchos de los políticos desafortunadamente se benefician. Esa es una arista nada más. La otra es la sociedad civil propiamente, que desde los ciudadanos haya un empoderamiento respecto a este tema, valorar la necesidad de retomar determinados valores éticos. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Cada vez les interesa menos estos temas, salvo los que generan índices mejores, digámoslo así, de rating, y me refiero a los medios en términos generales. Pero también un gran problema, y hay una propia mea culpa, viene desde la investigación en las universidades. En América Latina tiene el principal problema de la región, salvo un par de países, es la corrupción en general y la judicial en particular. Sin embargo, al mismo tiempo es de los temas que menos investigamos y que menos dedicamos espacio en las universidades, lo cual es contradictorio, es incomprensible más que contradictorio, incomprensible, no puede ser, pero es así. Y pasa en el Ecuador y pasa en buena parte de los países. Entonces yo creo que hay una serie de aristas, hay una serie de espacios donde se debe empezar a generar esta posibilidad de cambio, que no va a venir pronto tampoco, ¿no? No es que un día apareces muy corrupto y el día siguiente eres Suiza o Noruega o Dinamarca. No, de ninguna manera. Pero yo creo que el país, ojalá en algún momento haya un gran acuerdo alrededor de este tema de la lucha contra la corrupción en general, porque, como digo, es un tema de valores que luego tiene consecuencias nefastas en lo político, en lo social y en lo económico. El problema de la función judicial es exclusivo de jueces, es de la fiscalía. ¿De quién es el problema? ¿O dónde está la génesis del problema, doctor? ¿Y por dónde debería apuntar el principio de una solución si es que la hay? Hay varias cosas. Hay un tema inicial, y es que en general los jueces con menor preparación y los fiscales con menor preparación, me refiero a preparación académica, profesional, suelen ser los más proclives a los actos de corrupción. No digo que todos, no, pero suele ser así. El juez que es una persona estudiosa, una persona responsable, la fiscal que tiene una actuación así, suele caer menos en las presiones de diferente orden o la económica en particular. Y eso te remite a las facultades de derecho, fundamentalmente. En el país, y con el respeto y cariño y aprecio que les tengo a los colegas abogados, porque yo también estudié Derecho y ejercí por unos años, lo dejé luego por higiene personal, precisamente por este tema. Pero desafortunadamente en el Ecuador, una de las profesiones que más fácil se puede obtener una titulación de forma más sencilla por las básicas requerimientos es la de Derecho, con las excepciones, desde luego, de universidades de primer nivel que forman abogados de primer nivel, que el país también los tiene, y muchos. Pero lamentablemente, en general, la formación de los abogados es lamentable. No digo que sea solo de los abogados, pero en el caso que estamos discutiendo, ahí hay otro problema estructural en las facultades de jurisprudencia que tiene el país. Y por otro lado, y esto está vinculado en realidad, el tema de la corrupción judicial se da porque hay jueces y fiscales que entregan sus decisiones a cambio de recursos económicos o de otro orden, pero también porque hay algunos abogados, que todos los conocemos, que actúan básicamente como operadores, no como vinculadores entre el cliente o la persona que demanda el servicio judicial y el juez o el fiscal, que son amigos. Hay una suerte en el país, sobre todo en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca en menor medida, hay una suerte de mafias estructuradas de jueces, fiscales y abogados que trabajan en conjunto y que generan estos actos de corrupción y que son muy conocidos además. O sea, cualquier persona que tiene una relación con el Poder Judicial en el campo penal los conoce y sabe que si tú quieres resolver un caso específico de esta manera irregular, sabes que tienes abogados con los que están vinculados los jueces y los fiscales. Es tan estructural el problema que se maneja ya a ese nivel. No es una corrupción básica de entregar un billete, no, es una cuestión mucho más estructurada, grande, que implica transacciones de alto nivel, fuera del país todas, o la gran mayoría, y que, insisto, todo el mundo en el campo judicial conoce bien quiénes son, cómo operan, pero desafortunadamente son temas para los cuales hay menos
evidencia para que la justicia pueda actuar, ¿no? Porque esta gente es corrupta, pero no es torpe, o sea, sabe cómo hacer las cosas. Doctor, siguiendo en este análisis y a propósito del impacto en lo económico, en el artículo también hace referencia a que el tema de la corrupción en el ámbito de la justicia repercute en cuanto a inversiones. Un poco ampliar esta visión y lo planteo así porque más bien se podría pensar todo lo contrario. Sí, si tú tienes recursos económicos para invertir y quieres trabajar en un país cualquiera, saquemos al Ecuador, quieres generar trabajo, al mismo tiempo quieres pagar tus impuestos, quieres pagar a tus empleados lo que corresponde, quieres adquirir un beneficio patrimonial personal como es natural y legítimo además, tú buscas un país donde tus problemas no tengan que ver con resolver cuestiones de corrupción, un país donde cuando tú tengas que enfrentarte a la justicia tengas que contratar a un abogado y las cosas se solucionen en derecho. Si tú observas datos como estos que yo he presentado, que no son datos míos, dicho sea de paso, son datos de una empresa internacional reconocida que trabaja alrededor del mundo, un empresario que es honesto, que no está dispuesto a entregar parte de sus recursos para comprar sentencias, seguramente no va a buscar un país donde sabe que, no en todos los casos, pero en buena parte tendrá que hacerlo. Entonces, el tema de la inversión económica es que uno de los primeros elementos que un inversor honesto me refiero, no un sinvergüenza, un inversor honesto lo que observa es cómo está la cancha de juego, el árbitro con el que voy a jugar, porque eso es un juez, esa es la justicia, el árbitro con el que voy a jugar es medianamente imparcial o se necesita de un aditamento para que sea imparcial. Si es que yo quiero trabajar bien, me voy a un país donde me ofrezca mayor confianza, mayor tranquilidad, me voy a un país donde la corrupción en el plano judicial en este caso sea menor. Esa es una cuestión que está ahí, que es medianamente obvia, pero que lamentablemente nuestros actores políticos se niegan a observarla, pero que es la cruda y triste realidad que tenemos. Yo le pregunto en ese sentido, cuando se dio la consulta popular del 2018, se instaló el Consejo de Participación Ciudadana en Control Social de Transición. Se generaron las evaluaciones, hubo cambios en la judicatura, se eligió a la fiscal general del Estado, se vendió al país la idea o el frame de la reinstitucionalización. ¿En el ámbito judicial no se logró esa reinstitucionalización, doctor? ¿O cuál es su concepto? Si volvemos a los datos de estos que están publicados, ha habido más bien un retroceso en el plano de la corrupción judicial. Los datos del 2021, las encuestas que además esta organización de la que tomé los datos tiene la particularidad, la ventaja me parece, que no son solo encuestas de opinión pública, sino también encuestas a expertos y vinculan unas y otras, a diferencia de otras que solo preguntan a expertos o solo preguntan a la ciudadanía. Acá hay de las dos fuentes, digámoslo así, y eso mejora la riqueza de los datos. Y en función de esos datos, los últimos años han sido más bien de retroceso. Y eso habla claramente de que no hay un cambio, en realidad. Entonces no hubo tal reinstitucionalización, doctor. No hubo tal reinstitucionalización porque uno de los grandes paradigmas que tiene el país es que siempre, no ahora, sino siempre hay que cambiarlo todo para que todo siga exactamente igual, lamentablemente. Acá recibo un aporte, ¿no?, del jurista Andrés Segovia, que está en sintonía, ex secretario de la Asamblea Nacional, y dice: el diseño constitucional establece que todos los funcionarios públicos son responsables por sus actos, por eso existía el error inexcusable que se aplicó como medida jurídica de control, hace unos años lo eliminaron, y ahora la sociedad evidencia el descontrol judicial. ¿Qué opina usted sobre este aporte que hace el doctor Segovia, doctor Basabe? Sí, que es muy cierto. Andrés, además, no lo conozco personalmente, pero sí por sus comentarios sesudos en el Twitter, sobre todo en temas jurídicos. Yo creo que ahí hay uno de los elementos constitutivos de todo esto, pero como decía hace un momento, va más allá de eso. No es solo cambiar normas, no es solo cambiar leyes, no es solo cambiar determinados funcionarios, sino que es una cuestión estructural, es una cuestión profunda que desafortunadamente no tiene la atención de muchos de los actores políticos, porque hay gente seria también en la política, evidentemente, porque los resultados de estos no son inmediatos, ¿no?
O sea, no es como cuando haces una cancha de fútbol que la puedes entregar al día siguiente, a la semana siguiente. Acá esto demora mucho tiempo y los resultados para el político en general, insisto, que es cortoplacista, porque esa es una de nuestras características en ese plano, el corto plazo, no se pueden observar durante su gestión o su administración. Pero ahí el punto, insisto, no es solo de cambiar normas, que son importantísimas desde luego, no es solo de cambiar algunas personas, que también son importantes, sino ir a cuestiones estructurales. Y pongo solo un caso, la formación de la escuela judicial. Eso es prácticamente inexistente en el país. Hay una escuela judicial, sí, claro que la hay formalmente, pero el trabajo que efectivamente cumplen es un trabajo que no se puede observar de forma clara, salvo algunos jueces de primer nivel, porque además del país tiene una particularidad del país, dicho sea de paso, que no es solo del país, es de algunos países, sobre todo centroamericanos, y es que los buenos jueces, los honestos y los que saben, en general son los que no están en la Corte Nacional, sino están en cortes provinciales o están en juzgados inferiores, y lo mismo pasa con los fiscales. Entonces eso da cuenta que hay un tema de influencia que no es precisamente por méritos profesionales, que está jugando dentro del Poder Judicial y que termina por observar lo que tenemos lamentablemente ahora, y creo que hace mucho tiempo, que es una justicia con poco nivel, y por otro lado, lo que es peor aún, con estos niveles de corrupción que realmente son alarmantes. Doctor, uno de los problemas recurrentes desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, es el poder político frente o metido en el poder judicial. En su momento se acuñó el término la politización de la justicia, después la judicialización de la política y hoy la mediatización de la justicia. Y que claro, esa justicia de alguna manera se ubica al vaivén del poder político de turno. Estas lógicas, a lo largo de 42 años de vida democrática en el Ecuador, ¿no han variado, doctor Santiago Basabe? No han variado en mayor medida, Ha habido momentos específicos, cortos, de jueces un poquito más independientes. La última Corte Suprema de Justicia, la última con ese nombre, tuvo un porcentaje importante de gente que no respondía realmente a intereses políticos o económicos, pero en términos generales han sido cortes dependientes del poder político, porque hay una cosa que los políticos lo saben bien, nunca lo van a decir evidentemente, y es que para un político siempre es más conveniente tener un juez mediocre en un cargo, en un tribunal, porque es más fácilmente manipulable. Me había referido esto al inicio, la gente con mejor formación es gente que es mucho más seria en su trabajo como juez o como fiscal, porque además en este tema de la corrupción y pensando en materia penal, un actor clave no son siquiera los jueces, sino los fiscales. Ahí está el foco de corrupción, el enorme foco de corrupción. Si es que el fiscal se mueve de un lado o de otro, el proceso penal puede tomar diferentes causas. Entonces, yo creo que esto se ha mantenido, insisto, con descensos muy esporádicos, pero en general responde también a actores políticos, como decía Fabricio y Belkis, cortoplacistas, porque un actor político que piensa en el mediano plazo prefiere tener jueces independientes ahora que estoy en el poder para que no me persigan mañana. Y para que cuando yo salga del poder esos jueces sigan siendo autónomos. Pero como piensan distinto, dicen voy a poner el juez que me corresponde ahora, que me beneficia, que es el mismo que mañana te va a perseguir políticamente a ti, porque son jueces venales, son jueces que responden a intereses de momento. Correcto, doctor. Cortes dependientes del poder político, esta realidad prácticamente no ha cambiado, se requiere de un cambio estructural, las medidas han sido cortoplacistas. Con toda esta radiografía, ¿qué esperanzas hay entonces de un cambio real y profundo en cuanto a la justicia de nuestro país? Hay que tomar decisiones drásticas. Una, insisto, había mencionado, tiene que venir desde los gobiernos, de este o cualquier otro, que exista un deseo real de generar un cambio en la corrupción en general, porque la judicial es el reflejo de la otra, nada más. Uh-huh. El último informe del Latinobarómetro del año 2020, no del 21, pregunta a los ciudadanos cuál actor político es más corrupto en su país, y en el caso del Ecuador, la justicia tiene un porcentaje altísimo, pero el poder legislativo y el judicial están aún por arriba.
a diferencia de otros países donde lo judicial es lo peor evaluado. Entonces es una cuestión estructural, pero vuelvo a la pregunta que es fundamental. Yo creo que falta decisión política desde los actores políticos, desde la sociedad civil, donde no tenemos mayor empeño en este tema, y también desde las universidades, que muy poco hemos trabajado para evidenciar de forma, siguiendo el método científico, por decirlo de alguna manera, cómo el país cada vez se desangra más y cómo hemos preferido en realidad ocultarnos de esa realidad, ¿no? Que esos datos son lapidarios, realmente son lapidarios. En corrupción estamos entre los peores de la región y además no están los datos a nivel mundial, porque ahí el malestar sería aún peor. Doctor Santiago Basabe, quiero aprovechar la oportunidad que usted nos atiende justamente de modo virtual para aprovechar justamente, digo, y plantear otro tema. Hoy, justamente 24 de noviembre, el presidente Lasso cumple 6 meses. ¿Cuál es su balance de estos primeros 6 meses de gobierno de Guillermo Lasso? Mira, yo creo que tuvo un buen inicio con el tema de la vacunación. Fue una gran gestión que no la han podido usufructuar en términos políticos y tampoco comunicacionales. Yo creo que en la población no se ha podido incrustar el mensaje de que el gobierno hizo un gran trabajo, y que hizo un trabajo que está bastante por encima de la gran mayoría de países de América Latina, pero el gobierno no tuvo mucho énfasis en ese aspecto. Y por otro lado, yo creo que cada vez uno puede evidenciar más que el gobierno no tiene una estructura burocrática, administrativa para tomar decisiones. No existe un conjunto de asesores políticos, de gente cercana al presidente, que dé seguimiento a los temas políticos, que dé seguimiento a los temas sociales, que tengan una respuesta clara y unívoca frente al país respecto a determinados temas. La comunicación, como consecuencia de esto, es una comunicación que es difícil entender quién comunica en el gobierno, si es el propio presidente, si es el secretario de Comunicación Pública, que nunca lo hemos visto públicamente, dicho sea de paso, si es el vocero oficial del gobierno, que es el señor Gijón hace pocas semanas, si son los ministros. Entonces yo creo que hay un problema de comunicación muy fuerte, pero antes y más importante, me parece que el gobierno no tiene una estructura de toma de decisiones establecida que le permita tener un manejo mucho más coherente de los distintos temas. Les pongo solo un ejemplo, Belkis, Fabricio y a la audiencia. El manejo de la muerte cruzada, por ejemplo, o el manejo de la consulta popular. Si tú lees desde los inicios de este anuncio del gobierno, no hay una coherencia. En semanas se recurre a la consulta, luego se va por la muerte cruzada, luego se dice que ya no es una opción, eventualmente se vuelve a poner en discusión el tema. Entonces yo creo que ahí hay una serie de elementos que en algún momento le van a jugar ya un peso mucho más desfavorable al gobierno, del que ahora mismo me parece ya se observa, y que tiene que ver con estos dos temas. Correcto, doctor Basabe. Le quiero agradecer por estos minutos. Por cierto, antes de irnos, recibo un mensaje de un amigo, es un juez, me reservo su nombre, que plantea la necesidad de crear una veeduría ciudadana. Cuestiona obviamente el rol que tiene la Corte Nacional de Justicia. Hablan de la evaluación cualitativa. Dice, ojalá que se pueda hacer un seguimiento, dice que Santiago pueda hacer un seguimiento. Otro problema estructural, dice, es el Consejo de la Judicatura, que se inmiscuye en la parte jurisdiccional con cualquier argumento. Me gustaría un comentario suyo para cerrar, retomando la génesis de esta entrevista y a propósito de este mensaje que acabo de recibir, doctor. Sí, yo estoy de acuerdo con la jueza o el juez. Y ahí agrego otro problema más. Yo creo que es necesario hacer lo que él dice, o ella, no sé. Pero hay un problema adicional que también tiene el país, y es que en general los abogados, los juristas que hacen opinión, que evalúan, son juristas o abogados que también ejercen la profesión. Y ahí hay un problema, porque no pueden ser lo suficientemente autónomos, porque no pueden ir en contra de jueces o juezas, de fiscales, hombres o mujeres, con los que cotidianamente tienen que trabajar, tienen que interactuar. Es una cuestión que no se la puede evitar, desafortunadamente.
el país también requiere de ese jurista, de ese investigador en derecho, que esté apartado del libre ejercicio profesional y que pueda tener, por tanto, mayor independencia. Algo tenemos ya, pero no son muchos en realidad. Algo teníamos hasta hace poco, pero algunos de ellos están en la Corte Constitucional, por ejemplo. Pero me parece que este ejercicio de observar las decisiones, de observar el comportamiento a través de una veeduría, es una cuestión básica que ojalá exista apoyo e interés desde organizaciones del tercer sector, desde las universidades, porque además, como es un trabajo bien complicado de hacer en términos de metodología y en términos de investigación, requiere mucha gente y requiere recursos económicos, pero yo creo que eso es clave. Y finalmente, te robo un minuto más, Fabricio y Belkis, es necesario también que en el país se instaure, que esto no lo tenemos, pero que lo tuvo Perú y que lo tiene todavía, organizaciones, como en el caso peruano, que se llama Jueces por la Justicia y la Libertad, de jueces y juezas, de fiscales, hombres y mujeres honestos, que trabajen articuladamente para defender la transparencia dentro del Poder Judicial, porque yo entiendo que mucha gente honesta, cuando se habla de corrupción judicial, se siente muy mal porque se la involucra innecesariamente, injustamente, y tienen toda la razón. Ese tipo de asociación civil, desde los propios jueces o juezas, fiscales, hombres y mujeres, también me parece que es necesario para que desde el propio Poder Judicial, con la gente honesta que también la hay, se pueda trabajar en este sentido. Correcto, doctor. Gracias por esos aportes sobre la situación judicial y también le hemos aprovechado y le hemos preguntado sobre los 6 meses de gobierno de Guillermo Lasso. Muy amable, doctor Basabe. Gracias, Fabricio, siempre un placer. Gracias, Belkis, un placer y un saludo a toda la teleaudiencia. Audiencia y teleaudiencia. Muchas gracias, así es, porque también estamos digitalmente. Gracias a Santiago Basabe, politólogo, articulista y también académico, conversando con nosotros sobre la corrupción judicial. Santiago Basabe ha dicho que la famosa reinstitucionalización que nos vendieron a los ecuatorianos en 2018 del ámbito judicial finalmente no fue tal. Yo creo que eso debería ser materia de una reflexión muchísimo más profunda para poder cambiar en realidad y en el fondo la administración de justicia más allá de los vaivenes de la política. Tema para la reflexión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.